El brazo armado de Hamas ha afirmado este lunes que comenzará a ejecutar a un rehén israelí a cambio de cualquier nuevo bombardeo que lance Israel sin previo aviso. Hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por la milicia islamista. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hecho un llamamiento a los partidos de la oposición para formar un gobierno de emergencia sin condiciones previas. Bienvenido a Historias Verdaderas. Ahora los líderes necesitamos unirnos, ha dicho en un mensaje retransmitido a los medios. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado que el presidente ha ordenado el bloqueo total de la Franja de Gaza. Sin electricidad, sin comida, sin combustible, ha dicho. El ejército ha informado de que sus tropas han recuperado el control de las localidades del sur del país cercanas a la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, los ataques israelíes han matado a 687 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado más de 3.700 heridos. En el lado israelí son más de 700 víctimas mortales y 2.300 heridos. El ataque sin precedentes del grupo militante palestino Hamas contra Israel este fin de semana fue lanzado desde uno de los territorios más densamente poblados y empobrecidos del mundo. En la Franja de Gaza se ha librado una larga serie de conflictos armados, incluidas algunas de las guerras que han definido la historia reciente de la región. Durante décadas, la tensión entre Israel y Hamas, que controla Gaza desde 2007, ha sido constante, pero el ataque de los militantes palestinos el 7 de octubre tomó a todos por sorpresa. Hamas disparó miles de cohetes contra Israel mientras decenas de combatientes traspasaron la frontera e invadieron comunidades israelíes, matando a centenares de personas y tomando cautivo a otras. En septiembre de 1992, el entonces primer ministro israelí Isaac Rabin, asesinado por un judío extremista en 1995, comentó ante una delegación estadounidense: "Me gustaría que Gaza se hundiese en el mar, pero eso no va a suceder, así que hay que encontrar una solución". La Franja de Gaza es un territorio de 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, ubicada entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. Es el hogar de alrededor de 2,3 millones de personas y tiene una de las densidades de población más altas del mundo. Y tiene una larga historia de asedios y ocupaciones que se remontan a 4.000 años atrás. Ha sido gobernada, destruida y repoblada por diversas dinastías, imperios y pueblos desde el antiguo Egipto, cientos de años antes de Cristo, hasta caer en manos del Imperio Otomano en el siglo XVI. Fue conquistada por Alejandro Magno, el Imperio Romano, el general musulmán Amr al-Alas, cambiando de fe religiosa y alternando periodos de prosperidad y declive. Gaza fue parte del Imperio Otomano hasta 1917, año en que quedó bajo mandato de los británicos, que se comprometieron a facilitar la formación de un reino árabe unificado. Durante la Primera Guerra Mundial, británicos y turcos llegaron a un acuerdo para el futuro de la Franja de Gaza y la mayoría de los territorios árabes asiáticos que pertenecían al Imperio Otomano. Pero durante la Conferencia de Paz de París de 1919, las potencias europeas vencedoras impidieron la creación del prometido Reino Árabe Unificado y establecieron una serie de mandatos que les permitieron repartirse y tutelar toda la región. Así, la Franja de Gaza entró a formar parte del mandato británico de Palestina, autorizado por la Sociedad de Naciones, que se extendió entre 1920 y 1948. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los británicos decidieron trasladar la decisión sobre Palestina a la recién creada Organización de Naciones Unidas, ONU. El organismo aprobó en 1947 la Resolución 181 por la que Palestina se dividía así: el 55% del territorio para los judíos, Jerusalén bajo el control internacional y el resto para los árabes, incluida la Franja de Gaza. Esta resolución, que entró en vigor en mayo de 1948, ponía fin al mandato británico de Palestina y daba lugar al nacimiento del Estado de Israel. Casi de inmediato comenzaron los enfrentamientos que desembocaron en la Guerra Árabe-Israelí de 1948. El conflicto ocasionó cientos de miles de refugiados palestinos que terminaron asentándose en la Franja de Gaza. Con la firma de armisticio, Gaza quedó ocupada y administrada por Egipto hasta 1967, año en que estalló la Guerra de los 6 días, que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, antigua denominación oficial de Egipto y Siria, Jordania e Irak. Tras la victoria en este conflicto, Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, desencadenando una serie de violentos enfrentamientos que llegan hasta nuestros días. La primera intifada, levantamiento de los palestinos contra los israelíes, surgió en Gaza en 1987, el mismo año en que se fundó el grupo islamista Hamas. Posteriormente se extendió a los otros territorios ocupados.
Los acuerdos de Oslo de 1993 entre israelíes y palestinos dieron lugar a la Autoridad Nacional Palestina, ANP, y le concedieron una autonomía limitada a Gaza y partes de Cisjordania ocupada. Israel retiró sus tropas y a unos 7.000 colonos de la Franja de Gaza en 2005 después de una segunda y mucho más violenta intifada. Un año después, Hamas logró una clara victoria en las elecciones palestinas, lo que desató una violenta lucha de poder en 2007 entre Hamas y el partido Fatah, liderado por el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas. Tras la llegada de Hamas al poder, Israel y Egipto impusieron un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre Gaza. A pesar de los pedidos de las Naciones Unidas y de los grupos de derechos humanos, Israel ha mantenido el bloqueo desde 2007. El bloqueo ha tenido un efecto devastador sobre los civiles palestinos que enfrentan fuertes restricciones de movimiento. Israel prohíbe a los palestinos entrar o salir de la zona, excepto en casos extremadamente raros que incluyen condiciones médicas urgentes que ponen en peligro la vida y una lista muy corta de comerciantes, según B'Tselem, un grupo israelí de derechos humanos. Esto y mucho más pasa en Israel. ¿Quieres saber más? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta aquí llega nuestra gran historia. Recuerda que puedes regalarnos tu like y suscribirte, ya que nos ayudarías mucho a crecer como comunidad. Sin más que decir, me despido y nos vemos en una próxima historia.